Hola con todos, soy Ariel Guerrero, médico general, cumpliendo mi año de salud rural. Voy a hacer esta serie de videos para ayudar especialmente a estudiantes de medicina a saber a lo que se van a enfrentar con respecto a casos clínicos una vez que ya son profesionales ya. Vamos a iniciar. Listo, este es un caso que me vino hace como 2 semanas. Es un paciente de 24 años masculino que vino por dolor en pierna derecha, ¿ya? El punto aquí es que se había caído 2 días previos de su motocicleta a baja velocidad, había ido del lado derecho y impactó contra el asfalto. Se había raspado, había tenido abrasiones cutáneas en el lado derecho de la pierna derecha. Podía caminar, no tuvo mayor problema, no había mucha pérdida de sangre, pues no acudió a ninguna revisión médica. Pero hace 24 horas antes de la consulta, pues empieza con fiebre, escalofríos y dolor de la pierna. Al examen físico se encuentra un eritema mal delimitado, no se encuentran signos de exudado y a la palpación hay dolor, sensibilidad aumentada en la piel y edema moderado. Ya los signos vitales presenta fiebre de 38 grados centígrados y una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto. Aquí lo primerito que deben pensar y enseguida sospechar es en una celulitis. Ya solo con el eritema mal delimitado ya lo distinguimos de una erisipela, ya que son infecciones de piel y tejidos blandos, de las dos más comunes. ¿Por qué también sospechamos en celulitis? Porque se acompaña de fiebre, de sensibilidad y hay el antecedente de un traumatismo. Recordemos justamente que las erisipelas y celulitis son más comunes en miembros inferiores, justamente porque están más expuestas a traumatismos. Y pues al romper la barrera cutánea que nos protege contra agentes infecciosos, pues el estreptococo y el estafilococo que comúnmente tenemos en nuestra piel aprovechan y avanzan hacia tejidos más profundos, y esos son los que causan la infección. En este caso, pues tenemos que sospechar directamente de una celulitis. Por lo tanto, el diagnóstico probable presuntivo va a ser una celulitis postraumática de la pierna derecha. ¿Qué debo hacer como médico rural? 5 cosas importantes: un manejo antibiótico adecuado, ya vamos a hablar de cuáles son las opciones; un manejo local que hace referencia a también tratar de controlar el edema en el caso de que exista, y la limpieza de las heridas. Como tercer punto, el control de los síntomas, que puede ser el malestar general, la fiebre. Hay que dar seguimiento y monitoreo y educación del paciente. En el manejo antibiótico tenemos que tener en cuenta que va a ser empírico, ya tanto para erisipelas como para celulitis, y va a ser dirigido hacia los agentes infecciosos más comunes, que son los cocos gram positivo. De estos, el que siempre va a estar en erisipelas y celulitis es el estreptococo piógeno, pero en la celulitis va a verse acompañado de estafilococo aureus. Es por eso que en erisipelas, que son ya delimitadas, son temas delimitados, pues podemos tratar directamente con penicilinas, con amoxicilina, directamente solo Streptococcus pyogenes, que es el agente más común. Mientras que en el caso de este paciente, al ser una celulitis, pues tenemos que cubrir los dos, ¿ya? ¿Qué medicamento escojo? Pues tenemos varias opciones. El antibiótico se va a escoger dependiendo de la severidad, localización y la condición clínica de los pacientes, pero en general tenemos varios grupos que nos pueden cubrir estos patógenos, estos cocos gram positivos. Dentro del tratamiento podemos escoger varias opciones que nos cubran estos agentes. Dentro de los betalactámicos, penicilinas en este caso no nos servirían, ya que solo nos cubrirían estreptococopiógenes. Lo que nos podrían servir, por otro lado, son cefalosporinas de primera y de segunda generación, son los glicopéptidos como la vancomicina, macrólidos como la eritromicina, claritromicina, citromicina, lincosamidas como la clindamicina, oxazolidinonas como el linesolid, fluoroquinolonas y tetraciclinas. Todas estas tienen la capacidad de cubrirnos en mayor y en menor medida a Staphylococcus aureus y a Streptococcus pyogenes, ya, pero tenemos que seguir un régimen de primera, de segunda línea. Entonces, en este caso específico, en los de celulitis, ¿qué es lo que tengo que hacer para saber qué antibiótico escojo? Tenemos que evaluar en si el paciente tiene o requiere cobertura para Staphylococcus aureus resistente a meticilina, ¿ya? ¿Cuándo va a requerir esta cobertura? Cuando existan signos sistémicos de toxicidad, pues que presente fiebre de más de 38, hipotensión, taquicardia, que presente una celulitis purulenta, una infección directamente ya conocida por estos estafilococcus aureus resistentes, uso de drogas intravenosas o un alto riesgo de neutropenia. Ya saben, pacientes con alto riesgo de neutropenia pueden ser pacientes oncológicos, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes que usen corticoides de larga data o pacientes trasplantados. De aquí nuestro paciente prácticamente sí tendría signos sistémicos de toxicidad. Mi pacientito pues tenía fiebre de 38 grados y tenía una taquicardia de 110. El manejo antibiótico, tengan en cuenta que va a ser por 5 días, sea cual sea el tratamiento, mínimo 5 días debemos darle para estas infecciones, celulitis.
Medicamentos que usualmente tenemos a la mano y son de primera línea es la cefalexina y la dicloxacilina, ¿ya? 500 miligramos cada 6 horas por 5 días. Eso en el caso de que el paciente no requiera cubrir estafilococos aureus resistentes a meticilina, ¿ya? Pero en este caso de mi paciente, pues sí requería. ¿Con qué los cubrimos y cuál es el tratamiento de primera línea en este caso? Pues es la clindamicina. La clindamicina a dosis de 450 miligramos cada 6 horas nos va a ayudar en este caso de una celulitis con probable infección por estafilococo aureus resistente a meticilina, ¿ya? Entonces eso fue prácticamente lo que yo le mandé a mi paciente y aquí tenemos que tener en cuenta que existe el riesgo de infección por Clostridioides difficile. Otra buena opción que es prácticamente igual que la clindamicina es el trimetoprim sulfametoxazol, pero este usualmente no lo disponemos en farmacia, usualmente no se dispone en los centros de salud tipo A. Lo que casi siempre disponemos es la clindamicina, dicloxacilina y cefalexina. Y en mi caso el que más me serviría es la clindamicina. ¿Qué no debería usar? No debería usar cefuroxima, que es una cefalosporina de segunda generación, que les había dicho que sí nos ayuda a cubrir estos agentes, pero no ha demostrado ser más efectiva que estos otros que les puse acá. Amoxicilina con ácido clavulánico o amoxicilina sola no nos sirve. En todo caso, puede servirnos para erisipelas, pero no para celulitis. Y acitromicina prácticamente se deja de segunda línea para erisipela sobre todo. ¿En qué otra cosa debo sospechar? Pues como lo vamos diciendo en erisipela. La erisipela va a ser de bordes bien definidos, el germen principalmente asociado va a ser el Streptococcus, por lo que el tratamiento va dirigido solo a ese agente. El manejo de primera línea va a ser prácticamente penicilina, la que disponemos en todos los centros de salud, es la G-benzatínica, amoxicilina o cefalexina. Ya de segunda línea dejamos los macrólidos y la clindamicina, pero de primera línea podemos tranquilamente manejarnos con estos otros antibióticos. ¿En qué más debemos sospechar? Pues en UpToDate nos dice que tenemos que tener en cuenta la dermatitis por éstasis, ¿ya? Pero esto prácticamente se va a dar más en pacientes más adultos, adultos mayores, que pueden tener más comorbilidades. Y pues en estas lesiones puede haber prurito, no va a haber fiebre, no va a haber tanto dolor como puede haber en la celulitis y la piel va a presentar cambios atróficos, más que cambios descamativos que pueden haber en la celulitis o en la erisipela. Ahora, otra duda es si uso AINES como el ibuprofeno, el ketorolaco, el diclofenaco, tal vez. Eh, Se recomienda solo en infecciones leves. En infecciones moderadas y graves, es decir, que ya tengan signos y síntomas de infección sistémica, ya tengan hipotensión, fiebres altas, taquicardias, ahí lo que se recomienda es el paracetamol, no directamente los AINES. ¿Por qué? ¿Por qué existe problema de usar AINES cuando las infecciones son moderadas o graves? Porque los AINES pueden reducir los signos de infección de tejidos blandos necrotizante, porque los AINES, aparte de ser antipiréticos, disminuyen la fiebre, también tienen una buena respuesta antiinflamatoria, por lo que van a disminuir bastante la hinchazón y el enrojecimiento de la herida, lo que va a ser más difícil la identificación de complicaciones como es esta infección de tejidos blandos necrotizante, lo que no ocurre con el paracetamol. El paracetamol nos baja la fiebre, nos reduce el dolor, pero no enmascara de la misma forma que los AINES a estos signos de inflamación, ¿ya? Por eso en infecciones leves, celulitis leves que no presenten síntomas sistémicos, fiebres altas, más de 38, que no presenten hipotensión y demás, podemos dar prácticamente cualquier AINES, incluso paracetamol. Pero para infecciones moderadas a graves se recomienda sobre todo el paracetamol, ¿ya? ¿Qué dosis? 500 miligramos cada 6 horas por 5 a 7 días, que es justamente lo que yo le mandé a mi paciente. El manejo local implica limpiar y cubrir el foco de infección. Mi paciente tenía escoriaciones en la pierna, se le limpió con clorexidina jabonosa y se le cubrió con apósitos. Aquí es importante decir que no hay que cubrir la herida si es que existe un exudado significativo, ya que esto puede favorecer el crecimiento de bacterias anaerobias y pues empeorar el cuadro clínico. Otro punto importante en el manejo local es elevar las piernas, ya especialmente cuando la infección pues de las piernas, que es lo más común. ¿Por qué elevar las piernas les ayuda? Porque aumenta el drenaje por gravedad del edema y de sustancias inflamatorias y facilita la penetración del antibiótico en el tejido afectado. ¿Qué más debo hacer? Seguimiento. Se le dice al paciente que regrese en 72 horas. Se le indican signos de alarma para que regrese antes en el caso de presentar fiebre persistente, dolor que no mejore con la analgesia, aumento del enrojecimiento o aparición de pus. En la mayoría de los pacientes que he tenido con celulitis se les indica todo esto, pero prácticamente mejoran y ya no regresan. Y la educación del paciente es importante. En la educación del paciente de mantener la herida limpia, seca, cubrir con apósitos estériles,
Evitar rascarse y una adecuada alimentación, una adecuada nutrición también favorece la adecuada cicatrización de las heridas. Y como este paciente pues fue un accidente en motocicleta, pues indicarle que tenga más cuidado, pues ya que pues, por suerte esto fue para menos, pues solo es una infección, pero pudo haberse fracturado algo, roto algo. No olvidar, si les llega un caso de celulitis en la rural, primerito saber qué antibiótico voy a dar, si es erisipela, si es celulitis. En el caso de que sea una celulitis, que es lo más común, pues saber si es que mi paciente requiere que le cubran estafilococo aureus meticilin resistentes, porque ahí los tratamientos de primera línea son otros, así es que no tengo que cubrir esos agentes infecciosos. ¿Qué más? Medidas locales, que leve las piernas, cuidados de la herida y los signos de alarma. Eso sería todo, muchas gracias.